Cosas rápidas. Edgar Kashmir, el revisionismo histórico hacia figuras como Adolfo Hitler, Porfirio Díaz, Franco y Maximiliano de Habsburgo, por mencionar algunos, puede contribuir a la difusión del autoritarismo e ideas antidemocráticas, o como sueles decir, es pelear las batallas del pasado que ya no nos corresponden. No, yo creo que hay una diferencia entre el revisionismo histórico y el reconocimiento de las atrocidades históricas. Con Maximiliano de Habsburgo se han cometido atrocidades históricas, pero creo que hace muchos años están resueltas. Todo el mundo sabe que Maximiliano era un idealista ilustrado, a veces tan liberal o más que Benito Juárez, y eso fue lo que provocó que los conservadores lo dejaran solo y finalmente fuera detenido y fusilado, y como dijo Benito Juárez, no lo fusilo yo, lo fusila la República. No hay revisionismo histórico posible con figuras como Adolfo Hitler o Franco. Se conoce perfectamente cada paso que dieron y los niveles de su bajeza son absolutamente inexcusables, pero además son innegables. El caso de Porfirio Díaz es lo mismo. Cuando Porfirio Díaz manda a matar gente, cuando Porfirio Díaz manda a aplastar las huelgas en Cananea o en Río Blanco, lo que tienes es a un autoritario de un descaro tan grande que es capaz de decir que es el momento que México tenga una democracia y luego volverse a robar las elecciones, que es lo que dispara el movimiento de la Revolución de 1910. Entonces, ciertos revisionismos que son reescribir la historia para falsearla, pueden colaborar el autoritarismo, por supuesto, como la gente. Yo tengo ahora en los comentarios de estos vídeos, tengo por ahí alguno que quiere reivindicar la figura de Stalin a como dé lugar, porque adora a Stalin y es absolutamente negado de ver las barbaridades, la brutalidad, los crímenes bestiales de Stalin, la purga de sus propios compañeros de partido, el asesinato de sus asesinos favoritos, como pasó con Yeshov. Entonces, esa gente sí, evidentemente promueve los autoritarismos porque trata de presentar una cara amable de los autoritarios. Que los autoritarios no es que no tengan caras amables, es que son autoritarios y eso es malo. Hitler quería mucho a su perrito, pero a la hora de probar el cianuro lo probó primero en su perrito, en Blondie. Y probablemente a Stalin le gustaban los niños. No sé, no creo, pero bueno, igual le gustaba jugar con los niños. O sea, nadie es 100% la maldad absoluta, pero los resultados de sus gestiones son tan evidentes que no se pueden reinventar. Entonces tienes que negar los hechos, negar los datos. Como decían, es que siempre hubo muertes por hambre en Ucrania, y no es cierto. No hubo nada como lo que fue el Holodomor. Y en China también siempre había hambrunas, sí, pero 55 millones de muertos no los había habido antes en China, ni los hubo después.